Hoy en día se conoce que ellos sabían de la existencia de este virus meses atrás, cosa que no dijeron, no informaron que se habían mandado muchas cosas a laboratorios de Estados Unidos hasta ciertos días cuando ya lo habían hecho semanas atrás. Esto se ha dado a conocer por medio de científicos o médicos del sector salud. Y aquí vemos cómo se hicieron muchas acciones con desconocimiento que afectaron a las personas y al erario público. Por ejemplo, se decía que se tenía uno que vacunar contra la influenza estacional, se destinaron recursos para la compra de las vacunas de manera de emergencia y resulta que no servían de nada. Otro caso es los millones de pesos que se destinaron para la compra de cubrebocas. De igual manera se expuso al ejército mexicano para que los repartiera, y hoy en día sabemos que los cubrebocas no tienen ninguna utilidad. Otra cosa que hubo mucha desinformación y lamentablemente la sigue habiendo hoy en día es que a la gente no se le informa de manera adecuada cuáles son los síntomas que debe cumplir. Desde el principio se citó una serie de síntomas dentro de un cuadro que se tenían que cumplir a cabalidad, y yo te puedo decir que de mis historias, de estas 12, pero en total hice 30, pero solo pude poner estas en el libro por cuestión de espacio, ninguno de ellos tuvo todo el cuadro de síntomas. Y lo grave es que las personas, al acudir a centros de salud y cuando en urgencias o en las recepciones preguntan si cumplen con todos los síntomas y ellos contestan que no, muchas veces son regresados a sus hogares. También ha habido desinformación por la parte de explicarle a la gente cuáles son las consecuencias que van a tener, porque en los casos más graves tienen afectaciones en sus pulmones e inclusive en los riñones, y hay que recordar que los pulmones no es un órgano que se regenere como la piel o como el hígado. Entonces realmente no van a poder tener la misma capacidad para retener oxígeno, y esto les va a dar dificultades para hacer las actividades que antes ellos tenían. Eso deja lesiones permanentes. ¿Este brote de abril se extinguió solo? No se ha extinguido a la fecha. Lamentablemente se sacó de foco de la opinión pública, al igual que el discurso oficial, llámese gobierno federal o estatal, y esto ha provocado que yo te puedo garantizar que hoy en día la situación de contagio en número de pacientes y muertes es mayor a lo que se tenía durante la contingencia. Pues está peor. Está peor, pero como ya no está en... Ya se fue la tele. Ya se fue la tele y se fue el radio y se fueron muchas cosas. Primero, la gente no está tomando las mismas medidas, y segundo, no van a tener la misma calidad de servicios que de por sí eran en muchos casos deplorables, porque ya no está la opinión pública encima. Lograste, Rogelio Cárdenas Estandía, que te prologara tu libro Queremos hablar, las voces de la influenza, José Saramago, el Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo fue ese gran logro? Primero, es un sueño porque es el escritor, es decir, el literato al cual más admiro, por sus libros como Un ensayo de la ceguera o La muerte intermitente. Él siempre ha sido una persona que ha tocado las calamidades que afectan a la humanidad. En este caso yo lo busqué sin la esperanza de obtener alguna respuesta, jamás le pedí un prólogo, le hablé por teléfono un par de veces hasta que tuve suerte de hablar con él. Después le mandé unos mails y lo único que yo quería era que viera el borrador de mi libro y que me diera su opinión del mismo. Resulta que pasan los días y le conmueve tanto el libro, al igual que le llama la atención lo bien que estaba hecho, que me responde con un correo electrónico donde estaba el prólogo diciéndome que le encantaría poder estar en las páginas del mismo. De igual manera estoy muy agradecido con José Emilio Pacheco, porque le mandé un borrador del libro porque me interesaba de igual forma su opinión al respecto del mismo, y me contestó con unas líneas que vienen en la contraportada dando la opinión del mismo. Entonces realmente es un esfuerzo que ha tenido eco, ya que hay algo muy importante. Yo buscaba que el valor que tuvieron estas personas fuera más allá de la propia divulgación, de ahí porque el libro, las ventas totales se van a donar. Lamentablemente ninguna editorial que estaba interesada en la publicación del mismo estuvo dispuesta a donar las ventas totales o siquiera la parte simbólica, y de ahí porque tuve que hacerlo de manera independiente. Si es una edición que tú pagaste.
Es una edición de autor que... El producto de la venta se dona al Centro de Investigación Científica de la Universidad. Y es con un dinero que tiene mucho significado para mí, porque proviene de las regalías de mis 2 anteriores libros, al igual del monto del Premio Nacional de Periodismo que me dieron. Yo lo tenía guardado y siempre tuve la idea que cuando hubiera algo que realmente tuviera un significado y que pudiera aportar, lo iba a hacer. En este caso se dio la oportunidad de hacerlo en esto. También batallé por la parte de distribución porque querían cobrar hasta el 60% del precio de portada, y el único lugar donde aceptaron apoyarme y cobrar el mínimo fue en las tiendas Sanborns. En Sanborns. Deseo que tengas mucho éxito, lo vas a tener. Tiene el prólogo de José Saramago, las palabras del premio Cervantes, que es José Emilio Pacheco, pero sobre todo tiene las voces de los enfermos y de los familiares de los enfermos. Es un periodismo que hemos abandonado un poco en México, el periodismo de los protagonistas y de las víctimas. La gente no habla en los medios dictan. Parece que los periodistas ahora se hacen en el CIDE, en lugar de hacerse en la calle, en la brecha, subiéndose a las ambulancias, subiéndose a los carros de bomberos, yendo al hospital, poniéndose la bata, corriendo el riesgo de la infección y hablando con la gente. Y el objetivo de este libro es darle voz a quien no la tiene. Exacto. Porque no es que no la tenga, sí la tiene, pero no los escuchamos o no les damos los espacios. Y en segundo lugar, cambiar esa crisis tan fuerte que tenemos en el país. Tenemos actualmente crisis económica, política, de salud, de seguridad, pero la más grave es la social, y la social desde el punto de vista de los valores, porque lamentablemente con el bombardeo mediático y gubernamental que ha habido en este tema y en el de ejecuciones y en muchos otros, la mente colectiva del mexicano ha perdido la capacidad de asombro y de indignación, y vemos sucesos lamentables como si ya fueran común y los aceptamos, y es lo que tenemos que cambiar. En este caso vemos que se dicen cifras y se dicen cerca de 615 fallecimientos o cerca de 70,000 contagiados, cuando es irrelevante el número, primero porque se obtiene bajo muestras aleatorias, y en segundo lugar porque no nos damos cuenta que detrás de cada un número que existe ahí hay un sueño que se rompió y hay una vida que se transformó, y es una responsabilidad que tenemos para cambiarlo. Y de ahí por qué debemos de salir como sociedad de la apatía, debemos de informarnos, debemos de participar y sobre todo de exigir que tengamos un México mejor, y el México que todos soñamos, porque siempre nos quejamos que por qué el país está así, qué hemos hecho nosotros, y estas personas tuvieron el valor de hablar, aceptaron poner su nombre real y todo para que la gente, aunque parezca una novela de terror, en muchos casos hay otros de esperanza que sí se atendieron, porque no hay que generalizar que todos los hospitales o doctores son buenos o malos, pero sí es lamentable que siga sucediendo en nuestro país, y sobre todo porque el propio Álvarez y Casa, el que era el de presidente de Derechos Humanos, dictaminó todas las 30 entrevistas que hice y en todas hubo violación de derechos humanos. Y si esto es una muestra representativa, ¿qué pasó en aquel entonces y qué va a pasar ahora que está fuera del foco de la luz? Me da mucho gusto haberte conocido, celebro tus éxitos anteriores y la presentación de este nuevo libro. Rogelio Cárdenas Estandía, subdirector general adjunto del periódico El Financiero, presenta el libro Queremos hablar, las voces de la influenza, con un prólogo de José Saramago. Gracias, Rogelio, mucho gusto en conocerte. Igualmente, y buenas noches. Muy buenas noches, son exactamente las 6:58, volvemos enseguida desde la A a la Z en Radio 13.